Parece que ya estamos en directo. Gracias por venir a la sesión de hoy de FESTINFOR, que es el día dedicado a la salud. Y desde la organización, cuando nos plantearon participar, pues dijimos, bueno, pues la idea es contar con la presencia de Roche, entre otras cosas porque, para los que no lo sepan, la escuela tiene firmado un convenio de aula de empresa con Roche Pharma y creíamos que lo adecuado era ir de la mano de Roche, que están en el sector, para, en fin, hablar de una serie de cosas que lo iremos desgranando durante la sesión. Además, tenemos con nosotros a Mamen Cervera, que quiero en primer lugar, Mamen, agradecerte que hayas venido. Gracias a ti, Gemma. Y Mamen, bueno, Mamen está metida mucho en lo que es el aula de empresa, porque de hecho es nuestra presidenta en la comisión de seguimiento del aula. Entonces conoce perfectamente el proyecto del aula de empresa Roche UPV. Y con Mamen pues vamos a hablar de una serie de cosas de interés en el tema de salud, ¿vale? Por centrarnos un poco, me gustaría primero hacer un briefing muy cortito de Mamen. Mamen es licenciada en Derecho, está en el sector farmacéutico de las compañías farmacéuticas desde hace más de 20 años. Y en los últimos 18 años está asociada a Roche Pharma. Y bueno, conoce muy bien todo el mundo que rodea al sector clínico, lo que es investigación, lo que es la relación con pacientes, etcétera. Y por empezar por algún sitio, me gustaría, Mamen, que nos contaras un poco la estructura que tiene Roche, porque para el que no lo conozca, Roche, digamos que tiene dos compañías a nivel nacional, Roche Pharma, que es con la que nosotros tenemos firmado el convenio, y Roche Diagnostics. Entonces, si te parece, Mamen, podríamos empezar por ahí, por hablar un poco de las diferencias entre las dos compañías y un poco a qué se dedica cada una de ellas. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como bien dice Chema, Roche, digamos que tiene dos pilares aquí en España, que es Pharma y Diagnostics, aunque realmente es una única compañía, One Roche, que además es un término que venimos utilizando. La diferencia básica sería diagnóstica. Roche Diagnóstica se encarga de desarrollar productos y servicios que, como el nombre dice, de diagnóstico, también para monitorización, para hacer screening en distintas patologías, mientras que Roche Pharma está totalmente enfocada en lo que sería el desarrollo e investigación de fármacos. Pero no solo porque, como podemos ver, los distintos cambios que ha habido también en la sociedad, cómo va avanzando, pues también nos llevan a ofrecer servicios también con los agentes sanitarios para poder enfocar al paciente y para poder, digamos, desarrollar otros aspectos que al final redundan en beneficio del sistema sanitario, que podemos ir comentando también. Muy bien. En tu caso, tú eres el Healthcare System Partner y, bueno, ahí, lo que estábamos comentando antes de entrar en directo, tu día a día, más o menos, ¿en qué consiste? Sí. ¿Qué es? Bueno, este nombre al final lo que viene a englobar es pues un rol de institucional. Yo sería la responsable a nivel de Comunidad Valenciana de las relaciones institucionales de Roche Pharma, que esto que implica pues todas las relaciones y contactos que puede haber con Consellería a la hora de poder generar proyectos, con directores médicos de los distintos hospitales, con los gestores, porque ya es lo que os comentaba antes, no solamente es la función de desarrollo y de investigación y de innovación respecto a los fármacos, sino muchas veces también a crear o co-crear soluciones que al final redunden en beneficio. Se han establecido proyectos de humanización, proyectos en los que de forma también público-privada pues, se ha ayudado a colaborar o desarrollar programas. Os puedo poner un ejemplo, por ejemplo, con el metaverso ahora y con pacientes de hemofilia, en los que a través de esas gafas, pues los niños pequeños que además padecen esta patología pueden ver
qué es la patología, pueden tener una educación de la misma que a lo mejor les llega de otra manera. O sea, que digamos que al final estamos apoyando también iniciativas e impulsando que redundan en beneficio de las personas. Por otro lado también, pues bueno, todo lo relacionado, pues en este caso con las colaboraciones público-privadas, en este caso, por ejemplo, el Aula Roche, el Aula Roche, sí. Que tan interesante Sí, es. del aula hablaremos un poquillo más Sí. adelante, ¿eh? Y también hablaremos de las actividades. Y comentábamos también la existencia de un centro de excelencia en Roche. Sí, eso es importante, sobre todo aquí, el día de hoy y para quien está dirigida esta sesión, porque en Madrid tenemos el Centro de Excelencia Informático, que es de carácter global. O sea, todas las personas que allí trabajan hacen la cobertura a nivel global de la compañía, ofrecen cobertura en muchísimos países, de todo lo relacionado con nuestro día a día, con todo nuestro día a día, tanto de plataformas, de las herramientas, de todo aquello que tiene una base informática en nuestro trabajo, pues todos los empleados que ahí están, pues cubren las incidencias, cubren el desarrollo. Y es muy interesante porque, aparte, hay unas, yo creo que para los alumnos, hay unas becas que se generan cada año, las becas Roche, que tienen una parte que es la farma y otra parte que es lo tecnológico para técnicos, que sería el caso, ingenieros informáticos, ingenieros en teleco, que pueden aplicar a esas becas y que sería muy interesante para su formación el poder hacer esa estancia, esa beca durante X tiempo. Y para su aprendizaje sería interesante. Suelen convocarse en mayo, generalmente, pero bueno, eso entrando en roche.es pueden verlo. Y en el caso de interesar, pues es yo creo que una muy buena opción. Aparte de que ya perfiles más senior también están ya también el centro y pueden hacer los sondeos. Sí, yo creo que es una buena oportunidad, especialmente para egresados o alumnos de último curso que quieran meterse en el sector y que van de la mano de una compañía reconocible a nivel internacional como es Roche, ¿no? Profundizando un poco más en lo que suele ser vuestro trabajo, por centrarnos un poco, digamos que vosotros desarrolláis fármacos y esos fármacos hay que luego validarlos, ¿no? Y en el proceso de validación es cuando se tienen que hacer trials clínicos con pacientes y ver eso qué evolución lleva. Eso, ¿qué implica? Es decir, si partimos de cero, vuestro trabajo para poner luego ese fármaco a funcionar en el día a día para los pacientes. Sí, bueno, pues eso implica, en primer lugar, años de investigación, años de capital humano y no solo humano. Los distintos ensayos, que además hay que decir que en España hay mirar el dato, en el 2021 hubo más de 300 ensayos de moléculas en numerosos hospitales, con lo que eso implica. Se analizan y se desarrollan distintos ensayos, fase 1, fase 2, fase 3, eso va evolucionando hasta tener unos resultados que pueden salir o no salir, porque hay veces que los ensayos, bueno, pues no llegan a buen puerto o las moléculas que se están ensayando caen y, por tanto, pues bueno, es una investigación que también lleva su proceso y no siempre exitoso. Pero cuando eso ocurre, se presentan los resultados, la Agencia Europea da la validación, la EMA, y a partir de ahí ya digamos que el fármaco pues tiene toda su marcha, su validación para poder, está autorizada en las indicaciones que están aprobadas. Ya vendría otro segundo paso que ya es, digamos, a nivel nacional de los distintos estados, que ya es la aprobación o financiación por la Agencia Española del Medicamento, se financia por parte del Ministerio y a partir de ahí ya se puede utilizar de forma ordinaria el fármaco. Todo esto lleva un proceso de seguimiento, de comprobar que los resultados, bueno, se están dando, de monitorización. De una vez resultado puede haber un seguimiento post-comercialización también para estudios de calidad de vida. O sea, ahí ya hay un ensamblaje de lo que es, bueno, pues todo el tema de salud hasta la aprobación de fármacos. Aparte, bueno, al ser una biotecnológica, comentar que aquí la innovación es clave. Cada vez más la salud y la investigación, o sea, se está desarrollando a pasos agigantados.
por ejemplo, en el área de la oncología, lo que antes era la quimio, ¿no? Se sintetizaban fármacos químicos, después se ha ido desarrollando toda la biotecnología, que ha sido clave también en el desarrollo y en el poder tratar de una mejor manera, en este caso, el cáncer, con nuevos fármacos que, bueno, pues implican terapias diana, lo que hablamos de la medicina personalizada, que además están en el foco de esta aula, ¿no? Para poder atender mejor al paciente de una forma más personalizada, más de acuerdo a su perfil molecular, o por ejemplo la inmunoterapia, que también ha tenido un gran desarrollo de cómo utilizando el propio sistema inmune del cuerpo se desarrollan fármacos. En fin, es un mundo apasionante y que además cada vez va con una revolución mayor y en la que cada vez más los perfiles técnicos tienen su peso y su importancia, porque realmente va a haber una sinergia. Cada vez más los perfiles profesionales, pues tipo bioinformáticos, biomédicos, pues van a incorporarse y tendrán que incorporarse porque van a ser clave para una mejor atención, una mejor sanidad, un mejor diagnóstico, un mejor afinar más en el tratamiento, en el seguimiento, en todo. En todo. Sí, estábamos hablando de medicina personalizada. En realidad, el que la medicina sea personalizada es una de las 5 Ps, ¿no? Cuando habla de medicina 5P, pues bueno, predictiva, participativa, preventiva, personalizada, y a raíz de lo de la pandemia se añadió una 5ª P que era poblacional, ¿no? Por todo el tema de las pandemias. Y me sirve para introducir un poco el papel del Aula Roche. El Aula Roche la firmamos hace 5 años aquí en la escuela. En enero cumplimos 5 años. Y precisamente lo que hacemos es introducir los temas de bioinformática, pero no solo bioinformática, sino tecnologías afines a la bioinformática y cómo esto está revolucionando un poco la medicina personalizada. Porque en el caso de Roche estábamos hablando antes de que tenéis el fármaco, pero luego hay que ver si ese fármaco se adecúa a cada paciente. Y tenéis una plataforma sobre biomarcadores. Estábamos comentándolo. Si nos puedes hablar un poquillo de esto. Bueno, eso tiene que ver con que últimamente al desarrollar el fármaco, si se puede encontrar un biomarcador que determine un efecto predictivo, significa, igual, perdonar. Bebe un poquito de agua si quieres. Queda un... Significa que muchas de las terapias nuevas, de los tratamientos nuevos, van a ir relacionados con esa expresión de un biomarcador. ¿Que para qué va a ayudar? Va a ayudar para decir, en este perfil de pacientes y cuando se sobreexpresa este biomarcador, vamos a dar este tratamiento. Y entonces se afina todavía más. Pero también con la secuenciación de genes, las técnicas de secuenciación masiva, la NGS, van a permitir establecer todo un panel de genes y ver ese perfil molecular que tiene el paciente para permitir digamos, afinar más, ir todavía de forma más personalizada, más directa a lo que interesa. Por eso digo que todo el tema de Big Data, de análisis de datos, de secuenciación, en fin, todas las nuevas técnicas, la inteligencia artificial, todo esto va a ir de forma muy unida a la salud porque nos va a dar una nueva dimensión. Realmente ya lo está haciendo, pero yo creo que todavía va a desarrollarse mucho más. El hecho de poder tener fármacos concretos según la expresión, el hecho de poder decir o poder, lo que hablabas tú de la medicina predictiva, que nos den pistas sobre qué se puede predecir, cómo va a ir este paciente, cómo determinado fármaco va a funcionar, lo que se puede esperar, pues es afinar mucho y poder también permite tomar decisiones a los clínicos sobre qué hacer, igual que con las técnicas de radiodiagnóstico, que también el tema de los algoritmos también va implicado a poder detectar alteraciones, o sea, ser mucho más específico y más exacto. Sí, desde luego el tema de imagen, por ejemplo, casi es tan relevante como el tema de genoma. De hecho, se están asociando el análisis de imagen con el análisis genómico y está dando lugar a nuevas disciplinas como pudiera ser la radiómica, ¿no? Entonces, en el caso de los biomarkers que tenéis en Roche, digamos que vosotros
vais un paso por delante con respecto a la administración. Más que eso es que, digamos que, bueno, impulsamos o apoyamos con una plataforma también para hacer esa secuenciación masiva. Realmente, digamos que todo lleva un proceso. Entonces, sí que vas por delante en el sentido de que tienes la posibilidad de hacerlo. Hemos tenido plataformas de biomarker que apoyaban también hacer ese diagnóstico y hacer esa secuenciación, y cada vez más las administraciones lo que van incorporando es esa posibilidad o ese catálogo de servicios a la cartera, o sea, a la cartera de posibilidades para poder utilizar en la salud, como pueden ser los tratamientos. Todo lleva su proceso. Realmente yo creo que las autoridades también están muy preocupadas por este tema a nivel internacional, a nivel nacional, en el que se desarrolle esa medicina de precisión. Aquí también en la Comunidad Valenciana hay un Real Decreto donde recogía todos esos extremos de que se desarrolle la medicina de precisión y que, bueno, pues que lleva unos determinados cauces. Y yo creo que como todo, es lento, pero todo llega. Y todos impulsamos en ese sentido para que sea una realidad. Sí, en ese sentido, todas las comunidades autonómicas tienen sus propios planes de medicina personalizada. Unos van más adelantados que otros. Lo digo porque en Roche tenéis contactos con todo el territorio nacional, ¿no? Sí. Y lo hemos comentado alguna vez que en otras comunidades a lo mejor van un poquillo más por delante que con respecto a la Comunidad Valenciana. Sí, digamos que son competencias que además cada uno, bueno, pues regula de forma independiente, y entonces aquí, pues como en todo, se ven unas diferencias en unas comunidades o en otras, pero sí que yo creo que hay una sensibilidad general de que esto tiene que desarrollarse, impulsarse, y que realmente es el futuro, y hacia ahí va la medicina, la salud y la ciencia y la tecnología. Sí, de hecho, se van a tener que poner las pilas todas las comunidades y ahí hay dos claves que son dotar de personal y medios a los centros hospitalarios, ¿no? A nivel de personal, la figura del genetista de la genética clínica va a ser fundamental, pero también la de los bioinformáticos. Es por eso que desde aquí, desde la escuela, intentamos potenciar el título propio que tenemos en bioinformática, ¿no? Y eso yo creo que ya está ahí. Entonces, a nivel voy un poco hacia atrás, nos has explicado un poco las fases que lleva un medicamento hasta que se pone en marcha a funcionar, pero creo que en el caso de enfermedades raras es un poquito distinto, ¿no? El tema digo que se aceleran plazos o se evitan algunos plazos. Sí, en el tema de enfermedades raras se aceleran plazos, o digamos que los ensayos o la forma de análisis intenta realizarse de otra forma, porque claro, para tener una N bien dimensionada, pues sería imposible, o sea, no seríamos a 1000 años. Entonces eso es lo que hace que se tengan otras consideraciones para tener resultados, precisamente porque son enfermedades raras y al final la incidencia es mucho menor. Ahí también es un campo muy apasionante donde yo creo que también se tiene que impulsar, se tiene que dar visibilidad, se tiene que poner también toda la carne en el asador. Y desde Roche también hemos entrado dentro del campo de neurociencias y también con determinadas enfermedades raras, como por ejemplo ahora con la atrofia medular espinal, que también es una enfermedad y una patología complicada, y donde ya también nos acaban de aprobar un fármaco, y donde pues ahí se hace ese esfuerzo investigador para conseguir tratamientos para este tipo de pacientes. Aprovechamos también para comentar que el próximo día, creo que está preparado para el 26 de mayo, aún queda, pero desde la escuela organizamos una jornada de enfermedades raras, ¿eh? Entonces lo iremos anunciando dentro de las actividades del Aula Roche. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más del Aula Roche. Actividades que hemos hecho, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿eh? Por ejemplo, hicimos ya la primera jornada de medicina personalizada el año pasado, que pudimos hacerla después de todo el periodo de pandemia.
Y ahí se puso en clave precisamente todo el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a los datos de salud, ¿no? Especialmente temas como el deep learning, temas como la supercomputación, vinieron personajes bastante relevantes y en ese sentido en Roche estáis muy alineados precisamente ya no solo en lo que es el desarrollo de fármacos, sino en lo que es esa explotación de datos, ¿no? A nivel de perfilar los pacientes, etcétera, ¿no? Totalmente, totalmente, porque como ya decía, es el futuro y eso va a ser todavía la personalización más personalizada. Yo quería, si me permites, Chema, en ese sentido, decirte que para nosotros ha sido un orgullo esta colaboración, porque realmente cuando además lo propusiste también y se generó esta aula, pues siempre empiezas, ¿no? Dices, oye, una colaboración público-privada, además con una institución académica, ¿no? Y dices, a ver, ¿no? Cuando empiezas a ver cómo va a desarrollar. Y realmente nos ha sorprendido y hemos pensado que es, bueno, el perfil de todos los conferenciantes que has movido, que has impulsado a venir, ha sido excepcional. Todo lo que nosotros hemos podido escuchar en estas conferencias, todo lo que se ha puesto sobre la mesa, ha sido una calidad impresionante. Y creemos que es muy importante estas colaboraciones precisamente porque al final todo granito de arena hace y el impulsar, ¿no? El impulsar las cosas viene al final así, cuantas más personas estemos implicadas y sobre todo las instituciones, ¿no? Pues tanto mejor. Nosotros estamos también en ello, pero en el sentido de también a veces el apoyar. Es verdad que lo que hablaba antes, o sea, nuestro leitmotiv es el generar, el desarrollar fármacos e innovación, pero también cada vez más el co-crear proyectos donde podamos implementar estas iniciativas. El valor del diodo es el mismo, es constante. Esta es la clave. ¿Vale? Esto no es real, sabes que luego... Bueno, no es que estemos haciendo un ejercicio de ventriloquía, ¿eh? Pero ¿vale? Pero vale. La idea es que lo tengas. Vamos a ir un momento y si nos parece interesante, aquí, lo importante nos callamos y que sigan. La tecnología a veces tiene sus locuras, ¿no? Sí. Bueno, interferencias. Un espontáneo. Bueno, tenemos que decir que muchos de los ponentes que han venido a las jornadas, he comentado la de medicina personalizada, también hemos realizado una jornada de oncología. Son perfiles clínicos que sugerís vosotros porque estáis en el trato día a día con los médicos, ¿no? Totalmente, sí. Han venido perfiles clínicos de personas también pues, importantes con una gran experiencia. Y eso es lo bonito también, cuando después hemos tenido esas conversaciones, el que haya esa energía, perfil clínico, científico, que los mueve, que después incluso, digamos que se empoderan para pedir, para cuando tienen sus conversaciones también a nivel de administración o con los políticos, el decir, el demandar, oye, estas necesidades. Entonces yo creo que es muy interesante, porque al final ahí hay un germen de algo que también los mueve a avanzar y son los que después también avanzan y piden las cosas y hacen que las cosas se muevan. Y ahí también ponemos nuestro granito de arena. Sí, absolutamente. Y luego es que ponemos en conexión lo que se está haciendo en investigación con lo que luego es la práctica clínica. Es decir, que la investigación siempre va mucho más por delante a lo que luego se va a ver en los hospitales y en los centros de atención primaria, etcétera. Y en ese sentido, ese tipo de jornadas pues vienen muy bien, ¿no? Y luego, creo recordar también, lo he comentado, la jornada de oncología, que estamos preparando la segunda jornada para este año, la segunda jornada de oncología, al igual que la tercera jornada de oncología, al igual que la segunda jornada de medicina personalizada. De todo esto iremos hablando en el futuro.
Pero ahora vamos a ponernos un poco de puntillas y a ver un poco más allá, ¿no? Porque los fármacos son la realidad del día a día en lo que es el tratamiento, pero luego hay otras tecnologías que a lo mejor no las podemos catalogar como fármacos, ¿no? Pues, por ejemplo, las terapias génicas, el alterar el genoma, el cortar el gen que está con algún defecto y pegarle el gen corregido, etcétera, etcétera. En eso no sé yo si Roche ya ha puesto un ojo. Estoy hablando, por ejemplo, de tecnologías como el CRISPR-Cas, que ya es una tecnología que está refrendada con premios Nobel, etcétera. Y parece que es lo que va a venir, ¿no? Entonces, eso a nivel de Roche, estratégicamente, ¿cómo lo veis? Mira, yo ahí tampoco te puedo decir mucho, informarte mucho, porque eso ya es la parte más médica, pero sí que el pipeline y el desarrollo y la investigación, o sea, por supuesto, terapias génicas, y va en ese sentido. Pero no te puedo informar mucho más. Yo sé que Roche es puntera y siempre, o sea, en todo el tema de patologías y de biotecnología, es líder en investigación y desarrollo y, por tanto, ahí sí que te puedo afirmar que en ello estamos y la investigación va adelante. Meterme ya más a dar datos, Chema. Ya, también tocamos un tema un poco peliagudo, ¿no? Bueno, vamos a volver otra vez a la relación que establecéis ya no solo con los médicos, sino con los pacientes, ¿no? Que es una de las P's, de las famosas 5 P's, que es la medicina participativa, ¿no? En vuestro caso, esa relación con los pacientes, ¿cómo la establecéis? Nosotros, mira, tenemos la fundación, el Instituto Roche, que muchas veces elabora también informes y que también les hace partícipes a los pacientes. Hay relación con las asociaciones de pacientes muchas veces a la hora de generar información sobre la patología para tenerlos en cuenta. Se ha colaborado, ¿qué te diré yo? Por ejemplo, ahora tenemos también fármacos donde en cáncer de pulmón se adelantan líneas, estábamos con tratamientos en metastásica, pasamos a adyuvancia, que digamos que es una fase precoz, y ahí en la elaboración de determinados estudios, de generar esa sensibilidad para que, por ejemplo, los sistemas de cribado, de screening, los hemos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy importante, o sea, porque al final son ellos, los pacientes, los que sufren la patología, a los que hay que cuidar y a los que hay que poner en el centro de todo, de la investigación, del tratamiento, del seguimiento. Y, por tanto, de esa manera también se les hace partícipes. Por ejemplo, también con el tema de enfermedades raras. Los pacientes en enfermedades raras también tienen una sensibilidad especial porque realmente necesitan dar visibilidad a su enfermedad. Porque si no es de esa manera, o sea, muchas veces se tiene, no sé, es como un grito, un decir estamos aquí. Y para todo lo que han sido también encuentros, para el desarrollo de los mismos, pero para jornadas también donde se pretende dar esa visibilidad, pues por supuesto se les ha tenido en cuenta, se les ha escuchado y se les ha dado la importancia que tienen. Y como eso también, bueno, muchas veces hemos tenido también iniciativas de colarización, de humanización, de atender también a los pacientes, de ponerlos en el centro. Siempre Roche pone el paciente en el centro de toda actividad. En ocasiones se han realizado también, esto como idea, ¿no? Se han impulsado actividades donde se ha ayudado a los distintos hospitales a hacer, digamos, un estudio de lo que es el viaje del paciente, en lo que hablábamos de proyectos de co-creación, para mejorar lo que es ese paso desde que llega, para detectar de qué forma se puede influir, pero no solamente para el tratamiento, sino en la recepción del paciente, en que los plazos sean menores. Ya han habido proyectos donde hemos colaborado para ofrecer ese servicio al hospital para que al final redunde en beneficio del mismo. No sé, se me ocurren muchas cosas, hubo muchos proyectos donde al final han estado ahí y no ha sido puramente lo que es el desarrollo, sino co-crear eso. Acciones que al final redunden en beneficio de ellos y del sistema sanitario en general. Sí, estábamos comentando, en enfermedades raras es especialmente relevante
porque al final las asociaciones de pacientes son las que hacen de correa de transmisión. Totalmente. Para empujar todo lo que es la investigación. Totalmente, sí. Y para poner ahí, bueno, pues por poner de relieve que necesitan esa ayuda y que necesitan que se investigue incluso para, bueno, pues para las autoridades hacerlo más. Sí, en ese sentido estoy recordando un libro de Francesc Palau que leí hace poco, todo el tema de las asociaciones de pacientes y cómo se promueve el crowdfunding para iniciar líneas de investigación nuevas, potenciar algunas líneas de investigación que están un poco en punto muerto, etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo, ¿cuántas veces a lo mejor por una visibilidad de algún paciente, de alguna enfermedad rara, se ha empezado a unir, ¿no? La sociedad ha sido más sensible y de ahí se generan eso, nuevas líneas de investigación o el poner en el foco, decir, oye, realmente tenemos que ir por aquí y bueno, pues empezar las cosas que a lo mejor de otra manera pasarían más desapercibidas. Y son importantes. Al final, bueno, pues tener una patología necesita no solo un apoyo a nivel de investigación, de financiación, de todo tipo, sino de saber que están ahí, que están atendidos, que están cuidados y que realmente tiene que haber una respuesta por parte también de todo, de autoridades, de instituciones. Sí, me consta que esa es una de las dos patas, una la relación con el paciente, otra la relación con los centros clínicos. Me consta que tenéis una relación fluida con INCLIVA, por ejemplo, sí, o con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE. Sí, de hecho, por ejemplo, Roche, por lo que hablamos también de iniciativas, ha tenido durante un tiempo muy largo también la beca Esto Fuga de Cerebros, que es para retener el talento, que esos talentos, esa gente investigadora no se vaya fuera, pueda quedarse investigando. Y ahí se han creado becas de ese tipo, o sea, por eso digo que es general. Después también con los centros de investigación, con el INCLIVA, con el Instituto de Investigación de la FE, bueno, pues se generan también ahí proyectos, o bien de proyectos de investigación en algunos casos, o bien colaboraciones con cosas puntuales que redundan también en beneficio del paciente o en beneficio de la investigación y el desarrollo, que al final el desarrollo de la salud, ¿no? Porque al final tiene ese impacto. En fin, han habido tantos proyectos y de tanto calado diferente que por eso digo que no solamente investigamos y desarrollamos fármacos, que es lo principal, sino que estamos un poquito también como partner del sistema sanitario. Por ponerle un poco cara a todo esto, digamos, de las enfermedades donde más recursos se está metiendo, la estrella es la oncología, ¿no? Sí, la estrella es la oncología. La oncología, hematología ha sido ahí también por parte de Roche donde más recursos, donde más investigación, donde más esos ensayos clínicos. Pero ahora también ya se abre, en estos últimos tiempos, sobre todo la parte también de neurociencias, también en diagnóstico. En diagnóstico también hay una investigación potente y también hay un desarrollo, pero fundamentalmente yo te diría esas áreas. Aunque tocamos muchas, oftalmología, neurociencias, infecciosas, hay desarrollo y hay un pipeline en investigación muy potente de muchas moléculas, pero esas digamos que es donde la inversión ha sido más potente, por lo menos en los últimos años. Y luego un problema de salud a nivel mundial que, bueno, estos últimos años hemos estado sobre todo centrados en COVID. Parecía que no había otra cosa más que COVID. Pero todo el tema de resistencia a antibióticos, que es un problemón que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, desde el punto de vista farmacéutico, no sé cómo lo veis, porque incluso algunos expertos a nivel mundial están diciendo, ojito, que a lo mejor a corto plazo nos encontramos con una especie de apocalipsis donde los fármacos de naturaleza antibiótica no están respondiendo al tipo de problema sanitario que está originando. Entonces, sí, y eso puede ser un problema real. De hecho, lo que comentabas, la sí que dio como un poco una voz de alarma de decir, ojo, a ver aquí qué pasa porque realmente puede venirnos una fuerte. Y yo creo que esa
esa voz de alarma sí que se ha transmitido a las distintas compañías farmacéuticas para que también lo tengan en el punto de mira a la hora de, bueno, pues a lo mejor de investigar y de ver hacia, o sea, posibles caminos o posibles investigaciones en ese sentido. Sí, también sí. me consta que también habían grupos a nivel de comunidades, hay distintos grupos también para todo el tema de antibióticos y de infecciosas. Y ahí no sé decirte cómo estará la cosa, pero sí que habían recibido esa información y que un poquito estuviéramos en... Con el warning puesto, sí, ¿no? sí. De la campanita de ojito con esto que... Y también me consta que hay investigaciones y hay investigadores que están apostando también por esas líneas. Veremos también el futuro. Veremos a ver, sí. Bueno, comentabas antes la Fundación Roche. Yo recomiendo, sobre todo a los que les interese el tema de medicina personalizada, que visiten la website de la Fundación Roche, porque por una parte realizan de forma más o menos regular encuentros de muy alto nivel en temas de medicina personalizada y por toda la documentación que está allí abierta a disposición del que la quiera consultar. Entonces, bueno, ¿nos podrías un poco comentar más cómo es la relación? Porque Fundación Roche es una cosa, Roche Pharma es otra, Roche Diagnostics es otra. A ver, la Fundación Roche o el Instituto Roche, obviamente es Roche, pero digamos que es algo al margen, es una fundación. Entonces, bueno, pues se encargan de emitir informes con expertos cada X tiempo. Llevan también acciones, también, pues, por ejemplo, de medicina personalizada. Hicieron un informe evaluando los distintos, a nivel de formación, qué sería necesario o qué formación necesitarían los distintos agentes, bien clínicos, en los hospitales o a nivel de gestores, para poder implementar de mejor manera esa medicina de precisión que viene. ¿Cómo se les podría dar? Digamos que establecieron ese informe que es muy interesante, Chema, lo que tú dices, pero hay informes de todo tipo. Hicieron otro hace poco sobre la microbiota, la importancia. Entonces, digamos que en ese sentido es un poquito más al margen, es como una configuración propia como un instituto, pero que genera acciones muy interesantes, muy, muy interesantes. Sí, yo sobre todo destaco la calidad de toda la información y documentación que se está generando en ese entorno. Totalmente. Al margen de las jornadas, que bueno, son jornadas top, quiero decir que recogen temas muy, muy candentes y que bueno, están ahí. Comentabas el tema de... Es que voy hilando. Sí, no estamos siguiendo, estamos siendo un poco caóticos. Sí, yo también. Y en eso, por eso van entrando de vez en cuando del altavoz de al lado para ponernos en orden. No. Sí. Bueno. Al final son tantas cosas, ¿verdad, Chema? Sí. Que tienes ahí un hilo sí, y vas comentando, también, nos vamos y volvemos. Y también que yo suelo ser muy disperso, pero bueno. Estábamos comentando el tema de las enfermedades neurológicas, ¿no? Y se me ha venido enseguida a la cabeza que otra de las cosas que vamos a intentar montar este año es una jornada acerca del interactoma, ¿no? Que son todas las interacciones a nivel neuronal y con unos proyectos muy interesantes, que es el proyecto Cerebro Humano, por ejemplo, que se está desarrollando a nivel europeo, ¿no? En ese sentido, no sé si tenéis colaboraciones con otras empresas más dedicadas a instrumentación. Se me viene así a la cabeza Abuela Pluma, por ejemplo, Philips, que ha hecho una apuesta muy importante con todo el tema de escáneres, etcétera. O si en un momento dado construís partenariados con otras empresas para algún proyecto concreto. Yo sé que ahora, por ejemplo, con el tema de oftalmología, que vamos a sacar también para todo el tema de enfermedades retinianas, había una colaboración también con una empresa a nivel de eso, de oftalmología. Pero más allá tampoco te sé decir con exactitud. Sí que a veces se han hecho colaboraciones, pero en instrumentación no me atrevo a decirte, Chema. Sería algo para investigar. Pero sí que también hace poquito tuvimos la investigación de un fármaco que ha caído, con una investigación muy larga, en Alzheimer precisamente. Todo lo neurológico es complicado, por eso muchas veces las investigaciones hay algunas que llegan a buen puerto, pero después también hay desarrollos que se quedan en el camino, también eso ocurre. Entonces ahí, mira,
Es me pones un deber para averiguarlo. Sí, porque también, por ejemplo, en genómica, toda la parte de secuenciadores, NGS, Sí. etcétera, pues hay compañías muy reconocibles, ¿no? Por ejemplo, Illumina, que es Sí. uno de los fuertes en NGS, etcétera. En todo eso sí que en tema de diagnóstico y de NGS sí que hay colaboraciones también y han habido potentes también con Roche Diagnóstica. Más allá y ahora en el campo de neurociencias que me estás comentando, como nosotros también estamos también un poco... ¿no? Bueno, seguro que lo campo. Desarrollamos en profundidad si, Sí. si hacemos la jornada esta Seguro. de interactoma y cerebro humano. Seguro. Bueno, estamos todo el rato, no sé si por parte de la audiencia queréis ir preguntando algo. A ver, Pedro. Yo hace ya años que conozco el tema de la medicina personalizada y desde el principio siempre me he preguntado si de cara a las farmacéuticas, que son empresas, que tienen que tener un rendimiento, tener socios, tener acciones y demás, si merece la pena para ellos, es rentable, sería rentable la medicina personalizada, porque yo supongo que hay un incremento de coste por tener que hacer análisis para ver como biomarcadores o secuencias genéticas o lo que sea, y ya darle el fármaco más adecuado. ¿Qué tendríais? 4 o 5 fármacos y 4 o 5 tipos de pacientes, según biomarcadores, por ejemplo, o sería mucho más preciso y se diseña un fármaco para cada paciente, será súper caro. Sí, sí, pero Para la investigación está claro que tanto la empresa como los gobiernos dan financiación, pero luego ya de cara a la comercialización, ¿eso se podrá llevar a cabo o es una utopía? eso se está llevando ya a cabo. De hecho, tenemos ya fármacos con terapias dirigidas que realmente es un porcentaje de pacientes muy pequeño, pero se desarrolla, se investiga y esos pacientes tienen el tratamiento. Por ejemplo, alteraciones ROS, pacientes ALK. O sea, hay fármacos con terapias dirigidas para ese perfil de pacientes y se sigue investigando y se siguen aprobando fármacos. Otros también se investiga, se invierte y se quedan en el camino. Quiero decir, porque al final todo el proceso de la investigación nos quedamos con el éxito, pero para llegar a un éxito a veces también en el camino es complejo. Pero eso ya es una realidad. El decir, el sacar fármacos, tenemos aprobación de fármacos para un perfil muy limitado de pacientes, para unas indicaciones muy estrictas y que realmente es un porcentaje muy pequeño. Pero la verdad es que yo para mí eso también lo digo así abiertamente, o sea, es un orgullo porque al final esos pacientes tienen su tratamiento. Y es como, efectivamente. Pero yo sigo pensando que es deficitario para la empresa. No sé si les merecerá la pena hacerlo a gran escala. Para ya en muchos casos, o más es que pues hay fármacos que a lo mejor abarcan mucho más, digamos, más porcentaje de pacientes porque a lo mejor hay una incidencia también, una prevalencia mayor, pero también los hay para porcentajes pequeños de pacientes porque esas alteraciones moleculares se dan en un porcentaje pequeño y se está desarrollando y se están investigando también. Y a lo mejor unas abarcarán más y otras menos, pero ahí estamos, es también como con las enfermedades raras, y también hay un esfuerzo. Y obviamente una compañía pues también quiere una rentabilidad y eso es así, pero también eso mueve al desarrollo, mueve a que hayan fármacos y un poco tenemos de todo. Al final en el pipeline tú ves y ves un poco el espectro y ves de todo. Efectivamente. Bueno, da más publicidad y sobre todo que al final se pueden tratar ese tipo de enfermedades que si no fuera se quedarían pues un poco pues eso, huérfanas. Luego el perfilado genético previo, no genético, sino a nivel de diagnóstico, todo eso se hace previamente en los hospitales, etcétera. Es decir, que una vez que ya se ha perfilado, es cuando digamos que entraría en el catálogo de fármacos, viendo también con los estudios clínicos que se han hecho previamente para el tipo de alteración, por ejemplo, genómica que se ha detectado. Efectivamente, mira,
por ejemplo, que lo comentábamos antes, en ocasiones a lo mejor todas esas pruebas diagnósticas donde hacen toda la secuenciación permiten que a lo mejor, no sé, un tumor de origen desconocido o una alteración, una patología, y a lo mejor ahí tienen referencias para poder decir, este fármaco es a lo mejor, y ahí las pruebas diagnósticas y todo lo que son los avances, o sea, están ayudando, pero de una manera decisiva a encajar, a afinar el tratamiento que puede ser más beneficioso, incluso con lo que hablabas también antes de la medicina de la síncope predictiva, el predecir no solo en ocasiones si una persona va a desarrollar determinada patología, sino incluso este fármaco que podemos predecir, o sea, hay una predicción de que pueda... El tratamiento. Sí, con lo cual es cada vez ir afinando más. Y yo, también un poco en esta volatilidad que llevamos, sí que, y para vosotros también y para los alumnos de esta facultad, comentar que todo el tema de los perfiles técnicos, que yo creo que ya, no podemos hablar que todavía sea ya una realidad, pero yo creo que sí, cada vez va a ser más necesario, y el campo de la sanidad, donde a lo mejor antes era, bueno, propio de perfiles sanitarios, cada vez más los perfiles técnicos se van a ir incorporando, porque son necesarios, porque son valiosos y porque realmente para dónde se va desarrollando la sanidad, o sea, es que van a tener su lugar. Bioinformáticos, la biomedicina, todo el tema de Big Data e inteligencia artificial, de algoritmos, todo aplicado. Y yo creo que veremos esa transformación y veremos ese cambio, y no creo que en muchos años, porque va a ser necesario y porque el impacto va a ser decisivo también. Sí. Prácticas para alumnos elegidas, ingenieros, informáticos, o sea, aquí tenemos también la ciencia de datos, ciencia de datos también podrían aplicar. Sí. Aquí nosotros tenemos, bueno, la parte del edificio que sería Ribera del Loira, que es donde están servicios comerciales y todos los departamentos de médico, digital, y después el Centro de Excelencia Informática. Y ahí también podrían aplicar vosotros, o sea, los perfiles técnicos para hacer el periodo de becas que se abre, creo que os he comentado, en mayo. Y ahí también, y sería una muy buena experiencia para empezar, para tomar contacto. Y aparte, esto ya como reflexión, yo también un día en uno de los hospitales, hablando con un jefe de farmacia que me llamó la atención, me dijo, mira, ahora han puesto en disposición unos fondos estructurales europeos, y yo he pedido a 2 bioinformáticos, o sea, porque son clave en mi servicio, para todo. Es que yo creo que todo el tema va a ir a todo. Y poquito a poco, incluso en los comités moleculares, serán necesarios estos perfiles. Con lo cual también ahí se abre una puerta importante para el futuro también. Sí, es algo que estamos remarcando desde hace tiempo, y es que la medicina de precisión y la personalizada sin las tecnologías de la información es imposible. Es imposible porque la brutalidad de datos con la que se trabaja necesita de algoritmos y técnicas y plataformas de hardware y estrategias de inteligencia artificial y mucho más que sustenten luego lo que es el apoyo a la investigación, al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, una cosa es imposible si no se da la otra. Bueno, pues no sé yo, a ver no sé si en el chat hay alguien que quiera meter algo, a ver qué nos dice Mario, si hay alguna pregunta o algo. Lo digo porque también estamos ya casi a punto de terminar. Ninguna pregunta de momento. Bueno, vale, pues vamos a hacer un poquito de resumen. Sí, aprovechando ahora y todo, viendo esto desde fuera, porque no tengo experiencia en el campo de la farmacéutica o de la bioinformática, sí que me parece que debe ser un campo muy vocacional, ¿no? Y, o sea,
poco iniciativa del aula y de ofrecer posibilidades de trabajar en ámbitos que a priori no tienen mucho, a priori digo, ¿no? Que no se ven en las titulaciones, pero que después estamos viendo que puedes desarrollar, digamos, tu trabajo en lo que te estás formando en áreas que tienen mucho que ver con los ODS y que y te van a permitir además trabajar con gente que está formada en otras disciplinas. Y no sé, no sé cómo lo veis desde Roche y el ámbito más, digamos, más farmacéutico, ¿no? Cuando llegan los ingenieros, las ingenieras digamos, con una formación muy técnica, se percibe digamos, ¿cómo lo digo? Si es la vocación, ¿no? Porque yo entiendo que se puede trabajar en este tipo de ambiente, donde sabes que tu trabajo va a tener una aplicación después muy positiva, debe ser muy gratificante, ¿no? Pero me imagino que la adrenalina que tiene que generar tiene que ser muy potente. Eso se percibe. Yo, fíjate, te estoy hablando un poco, o sea, yo no trabajo estrechamente, o sea, en el día a día con perfiles técnicos o tecnológicos. Sí que es verdad que están nuestros compañeros en el Centro de Excelencia Informática y, por tanto, ahí no te puedo dar mucha información. Lo que yo sí que percibo cuando, por ejemplo, hemos asistido a ponencias, ¿no?, donde vienen perfiles técnicos, o cuando estás hablando con clínicos en los hospitales, donde a lo mejor ellos sí que pueden tener más contacto, es la necesidad de compartir sinergias, o sea, de compartir sinergias y de, al final, ir todos a un foco común. Yo entiendo que sí que debe ser vocacional y que sí que debe ser como, pero esto ya te digo, esto es un poco intuición, no experiencia por haberlo compartido, pero todo lo que al final ves que redunda en beneficio del paciente, todo lo que ves un trabajo tecnológico, pero que ves el foco al final que es para las personas, para el desarrollo, yo creo que eso es impresionante, porque al final es pues tocar lo humano, ¿no? Es lo científico, pero al final lo aplicado a lo humano, y eso es una maravilla. Además, yo lo veo apasionante, los derroteros que está tomando toda la investigación. Que tienes oportunidades de venir, pero bueno, también estarán en clases haciendo cosas, ¿no? Pero si se integrara de alguna manera de forma fácil, o sea, que ellos vieran que lo que pueden hacer con lo que están aprendiendo, digamos, en las disciplinas que están estudiando, tienen la oportunidad de aplicarlo ya, o sea, de verlo, claro, que lo sepan. En el plan de estudio es decir, bueno, señores, claro. que aquí tenéis... Yo creo, por ejemplo, imagínate, o sea, que pues eso, vuestros alumnos, el poder decir, bueno, todo esto, ¿no?, todos estos datos, todos estos análisis, todos estos números, toda esta programación, al final ves a la persona y dices, esta persona que está enferma, con todo esto va a permitir que podamos afinar mejor, que pueda tener un tratamiento, y es como ponerle ojos, cara a tu trabajo, y realmente pues todo lo que yo creo que va conectado con la parte humana, pues siempre yo creo que tiene un impacto mayor. Y por eso también, y yo eso también, hablándolo con Chema, creo que ahí, la verdad, yo me quito el sombrero, con todas estas jornadas que además también, ¿no?, de los dos, de Roche, de la facultad, pero cuando tú también has invitado a políticos, a representantes de la consellería, que a veces piensas, no, la administración siempre va, y es verdad, más lenta, pero es importante que también oigan todos estos mensajes, porque al final son los que van a impulsar el tomar decisiones que permitan que todos esos nuevos roles profesionales se puedan incorporar al ámbito sanitario, los que pueden crear, digamos, el sustrato para hacerlo una realidad. Y por eso también es importante, y es una idea muy, muy buena, que vean la calidad de todo lo que se dice y hacia dónde vamos. Sí, un par de reflexiones a raíz de lo que comentas. ODS seguro, porque al final está en el core de una vida saludable. Y luego el perfil de bioinformático,
ojito, es un perfil que va a tener mucha demanda a corto plazo, porque si al final las administraciones se ponen las pilas y empiezan a implantar todos los planes de medicina personalizada, eso tiene que llevar de la mano un perfil de bioinformático sí o sí, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros estamos un poco en esa línea, ¿no? Y lo que decía Mamen, ¿no? Es decir, al final es el atractivo un poco de dedicarse a temas de bioinformática aplicado a la medicina es que después de la maraña de datos que tienes estás viendo un problema que a veces es un problema dramático para mucha gente, ¿no? Y es un poco intentar empujar en ese sentido y poner tu granito de arena. Bueno, pues a mí no se me ocurre nada más, simplemente... sí, Pedro. Ya es lo que nos pasa, que empezamos... Sí, vale. Que sería muy interesante establecer una buena relación con el centro de excelencia informática que tenéis, por ejemplo, para que nos pasen pequeñitos ejemplos de los casos en los que están trabajando para aplicarlos, o en plan ejercicio, o en plan, pues esto, pues lo que hemos visto, se puede hacer esto que están haciendo aquí, y dar datos más detallados para motivar a los alumnos pues, en la arquitectura de computadores, de computación paralela o programación paralela, Big Data. Todo esto, si lo están utilizando, lo vendría súper bien, porque muchas veces nos quedamos en la teoría y algún ejercicio y tal, pero los alumnos, como vale, pues, porque tengo que estudiarlo. Pero sin embargo, si ven sobre todo la implicación humana que tiene y el gran desarrollo que se puede conseguir con lo que están estudiando, yo creo que les motivaría mucho. Yo voy a llevarme otro deber y voy bueno, pues digamos a investigar un poquito todas las cosas que allí hacen. También es verdad tener en cuenta que ahí ese centro es un poco, da cobertura a todas las filiales, pero en lo que es nuestro trabajo del día a día. Muchas veces a lo mejor serán procesos, herramientas, pero voy a averiguar un poquito e ir más allá. Pero yo creo que fundamentalmente es las posibilidades en lo que se va a ser entrar en hospitales, o sea, en lo que nuevos perfiles para hospitalarios, pienso yo, de informática, pero... Sí, pues hay asignaturas que son comunes, son básicas para todos los que luego quieran hacer bioinformática, por ejemplo, igual les motiva incluso a elegir esa especialidad, ¿no? Y tenemos pendiente una cosa, porque dentro de poco tendremos una reunión donde también ese a lo mejor salir de la facultad, entrar en hospitales, ya iremos comentando cosas y me quedo con ese detalle vuestro, importante. Y luego complementando lo que estaba diciendo Mamen, estamos ya hablando con gente de aquí del CIE y con gente de innovación para intentar montar un match UPV con Roche específicamente para ver qué problemas se pueden detectar donde podamos aportar soluciones desde UPV, especialmente desde el campo de informática y bioinformática. Y también es algo que en el máster lo vamos a potenciar. Quiero decir que el máster, voy a poner ahora una cuña publicitaria aprovechando que estamos en el foro. El máster el año que viene vuelve a modalidad presencial y vamos con todo, es decir, vamos a intentar involucrar también a empresa, a centros de investigación para hacer los TFMs, etcétera, etcétera. De todo esto iremos informando en los próximos semanas, meses, ¿vale? Bueno, pues si no hay nada más, yo casi estoy por dejarlo aquí. Reiterar el agradecimiento a Mamen de que haya venido a explicarnos un poco de la mano de Roche, como ya comentamos, lo que es la aplicación a la medicina personalizada. Y nada, gracias a los que habéis venido. Y también, bueno, esto quedará grabado para la eternidad, o sea que... ¿Cuánto? O sea que muchas gracias a todos y por nuestra parte, Mario, cuando quieras ya podemos finalizar la transmisión. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Chema. Vale.